31ª Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Del 9 al 19 de febrero en la Fortaleza San Carlos de la Cabaña y el Centro Histórico de La Habana. Con la premisa martiana Leer es crecer, tendrá como temática la lectura inclusiva, dedicada a los escritores Araceli García Carranza y Julio Travieso Serrano. País invitado de honor, Colombia. Feria Internacional del Libro La Habana, Cuba 2023. Leer es crecer. Muy buenos días. Como siempre digo, bienvenidas y bienvenidos a la Biblioteca Nacional de Cuba José Martí. Hoy, el reino de este mundo, que tiene entre sus padrinazgos directos a quien me acompaña a la dieta. Un placer recibir a un hijo de la casa, a un hijo pródigo. Para mí, en lo personal, es además un placer de ese orden, no solo un placer institucional, por nuestra bellísima relación de amistad desde los tiempos del Ateneo de Santiago de Cuba y el hoy miembro de la Dirección Nacional de la Asociación Hermanos Saiz. La presidenta nos enroló rápidamente, tempranamente, en esa participación, que creo que puedo decir a nombre de ambos que fue decisiva en nuestras vidas, en nuestro modo de participar y de entender la gestión cultural, política, cívica en la patria, la verdad. La propia energía que siento, pues tiene que ver, claro, con la presencia de Eliades aquí, ya después de unos años, todo el trabajo y esa misma participación, ahora sobre todo por los modos virtuales, pero también por la producción intelectual de la República Dominicana, siempre en la defensa de la historia, en la defensa de la verdad y en la defensa de Cuba y del Caribe y de lo mejor de nuestras tradiciones, desde que esos pueblos se unieron en sus batallas por la independencia. Aquí lo tenemos, esto le he dicho a algunos, ha sido un poco improvisado, la visita es corta a Cuba, pero tuvo una participación en la feria del libro y otras actividades, y continúa hoy aquí en la Biblioteca Nacional. El día de hoy va a presentar también dos libros que va a dejar entre nosotros en la institución. Él dirá que ustedes lo pueden adquirir de modo electrónico, de modo digital, y por supuesto vamos a conversar con él. Muchas gracias por estar aquí, hermano, y por que sigas en tu biblioteca, en el reino de este mundo. Gracias. Bueno, muy buenos días, estimadas amigas, amigos, compañeras. Estoy emocionado porque no esperaba una respuesta pública para algo que se improvisó sobre la marcha. Estamos en la Biblioteca Nacional José Martí, que es mi verdadera casa. Yo puedo ir por el mundo donde quiera, pero yo nunca salí de aquí y yo vivo aquí. Así que díganselo a los CRP para que no me salgan. Quiero empezar diciendo, recordando a Fray Luis de León, preso
después de su cátedra en Valencia, al ser liberado, regresa a la cátedra y la primera conferencia que le da a sus alumnos dice, como decíamos ayer, es decir, aquí no han pasado años, ni 5, ni 10, ni 20, estamos en el mismo punto donde lo dejamos. Y ustedes, al estar aquí, me lo dicen. Yo quiero, son muchas personas y personalidades presentes, a todas las quisiera pasar, mencionar, no quiero entender, yo quisiera simbolizar lo que su presencia provoca en mí, en 3 mujeres que son muy importantes para la historia de este país. La primera es la queridísima Araceli García Cárdenas. Sencillamente se le ha dedicado con toda la justicia a la Feria del Libro a una figura como Araceli. Y Araceli no solamente es la gran bibliógrafa cubana, la dama de la bibliografía cubana, sino es una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Así que doblemente agradecido a Araceli por su presencia. Con usted estamos en fila y con nosotros también. Muchas gracias. Eloísa Carrera, compañera de Armando Barta, hasta el final mi presidente de la Asociación de la Asociación Hermanos Saiz, de aquellos años fundadores y de aquellos años complejos, de incomprensiones, pero también de apoyo, de descubrimiento, de bronca, de disquisiciones teóricas, en fin, años luminosos que nos recordamos con mucho cariño, como bien digo, nos marcaron. Pero dije 3 mujeres, van a ser 4. Aquí está Elena Freire, que desde el exilio patriótico cubano. Elena, levante la mano, por favor. Oye, hermano, no exilio, es migración patriótica. Es asombroso, decía Omar y Fernández, que estábamos hablando ahorita, la cantidad de cubanos patriotas que no tienen ningún problema con Cuba, que no tienen problema con la revolución, que no tienen problema con el país, que viven fuera de Cuba por razones diversas, respetables la mayoría. Y quiero que quizás, y aquí mencionar también a Carlos Lazo de Fuente de Agua. De traer a la patria de vuelta a un joven que tuvo un accidente y que estaba mal, y su madre pidió a través de lo que tenemos que se regresara para que la patria lo arropara y para que su pueblo le diera el calor que, aunque haya mucho dinero en otros lugares, no es igual nunca. Y quería por último mencionar a mi primera bisnieta, que no conocía y acabo de conocer aquí, que está aquí. Lamentablemente, el factor económico no permite que tan fácilmente lleguen los libros de uno a Cuba. De todas formas, tengo la promesa de la Embajada Cubana en la República Dominicana de facilitar el envío de libros para la Biblioteca Nacional y otras instituciones cubanas. Después, Omar, con calma, alguien que revise qué libros míos hay aquí para yo mandar un café. Traigo aquí los más recientes, que por supuesto lo de la Biblioteca Nacional. Una novela y una compilación. Incluso le pedí también a Omar, porque varios de ustedes me han estado escribiendo por WhatsApp, pidiéndome la posibilidad de tener una copia digital. Y claro, con mucho gusto y además gratuito. Nosotros no. Yo siempre digo ni con los amigos ni con la familia se hace negocio. Lo tendrán a su disposición, ya varios la tienen, pero ahí podremos, yo el de Confite
hacerlo desde allá porque no tengo la tarjeta. La novela sí la tengo, y también de ñapa, pueden ser los 3 tomos escritos aquí por Pablo Llave, que está aquí, historiador, cubano, patriota, que de una obra titulada Fugas Equivocadas. Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición, que narra o documenta las instancias de 6 meses de Machado, de Dominicana atrás, en la Revolución del 33, y la instancia de 8 meses de Batista, muy accidentada en la República Dominicana, que le costaron además $6 millones, que Trujillo le arrancó malos métodos de Trujillo, y tuvo que salir corriendo de allí. O sea, Eisenhower, él tuvo suerte porque escogió el último tren. Trujillo estaba desquiciado y empezó a matar a su actor, a la empresa. En muy poco tiempo mató al ministro de Trabajo, que fue el ministro de Trabajo, por una sospecha de infidencia con Tax Schultz, terrorista norteamericano, que la CIA, Ramón Marrero Ballista, se llamaba, y había matado un mes antes. Bueno, yo pedí en una sola para que los que enseñan los libros de impresiones digitales que pongan su nombre, su correo electrónico y preferentemente su WhatsApp, si lo tienen, porque por el peso, por el protector, no siempre se puede dar por correo electrónico. Entonces aquí al final se anotan y nosotros con mucho gusto les enviamos a la web. Yo decía que Marrero él no va a estar en agosto, no, en julio, pero en junio había matado a Policarpo Soler, el cantante cubano que le sirvió a él mucho como sicario y como agente de cara a la guerra, sobre todo en Cuba. Él dirigió, aunque Policarpo, por ejemplo, estuvo en el departamento de armas con 50 hombres, que dio Trujillo apoyando a Castillo Armas. Realmente la labor de Policarpo era con Cuba, dirigida a Cuba. Él lo mata porque Policarpo le robó, y al León no se le roba el celda. Policarpo le robó dinero, habló de más, le llevó a él y ya suficiente para. Mató a Policarpo, mató a 2 sobrinos, mató a la mujer, mató a los perros. Nosotros no tenemos idea, nosotros estamos acostumbrados al final cubano. Bueno, aquí está Patricio Bosch, el hijo de Juan Bosch. El compañero de la familia Bosch, mi compañero aquí, y Patricio sabe bien que estamos hablando, cuando hablamos de una tiranía sin parangón en América. O sea, que podían desaparecer. En Cuba mataban a un joven generalmente en el frío. Trujillo desaparecía la familia completa para que pudiese venganza, familias completas. No se sabe la cantidad de víctimas, se habla de 50.000, yo pienso que son mucho más. Y además porque era un poder omnímodo, allí no había prensa, aquí todavía había que otra prensa, un Chivas, un Guido García Inclán, no sé, una organización clandestina, allí no había nada. Era una campana de cristal sobre un país en la cual él manejaba todo su autor. Nombraba, quitaba, ponía, mataba, violaba, lo que fuera, y no había consecuencias. Basta decir que al morir el 30 de mayo del 61, en un atentado que no es realizado ni por patriotas, ni por decimos ahora, bueno, la libertad, sí, el año de la libertad y todo lo verdad. El pueblo se benefició con la muerte de Trujillo, aunque no desmontaron el Trujillano. Pero lo que sí está claro es que todos los que lo mataron habían sido sus cómplices, tenían muchos muertos y millones robados en su conciencia, y lo mataron por razones personales. No por eso se enmascaró, y la CIA, que participó en el atentado, dio armas, dio cobertura a los sobrevivientes corriendo en sitios. Se sabe, se enmascaró como patriótico, sí, fue positivo a la larga,
la que pudo haber sido el 13 de marzo. Aquí no, eso tuvo otro país. Y digo, basta decir que cuando muere Trujillo, el 42% del Producto Interno Bruto dominicano era 42, casi la mitad de todo lo que se producía en el servicio primario le pertenecía directamente a Trujillo. Así que eso no nos consuela los cubanos por los tiranos que hemos tenido, pero sí nos dice que pudo ser peor, como la industrialidad. Bueno, aquí hay dos libros. Primero me voy a referir brevemente a Jardín de las Llaves, que es una novela, la tercera novela publicada, que se desarrolla precisamente en 1932 en la República Dominicana. Narra en alguna medida la gran amistad y afinidad existente entre Trujillo y Machado, entre el tirano que era ya el decano, casi prácticamente, por la muerte de Juan Vicente Gómez, en Venezuela, el decano en América, Trujillo, y le llegaron a decir, en efecto, Machado, y la amistad que tuvieron secreta y cómo colaboraban en la represión contra su pueblo. Hemos publicado otros libros, entre ellos La telaraña cubana de Trujillo, que creo que aquí está en el tomo, que documenta la correspondencia secreta a través de un canalla que era el embajador, un inspirado poeta y buen poeta, que era el embajador dominicano en La Habana, cuando Machado era Osvaldo Basile, un cortesano, pero que era machadista y las dos cosas. Entonces él sirvió de bisagra entre ambos tiranos para hacer un pacto secreto que un avispado Trujillo, tirano joven, tirano veterano, le dijo nada por escrito, todo verbal, porque lo que pasa por la Cancillería se sabe siempre. Tiene razón. Así que desde ese ángulo pues había una relación muy estrecha. Pero el eje central, bueno, hay varias, 4 o 5 historias que se van a entender, pero el eje, una de ellas es el plan de secuestro, que aquí aparece como si se hubiese realizado, que en realidad nunca ocurrió, pero sí hubo el plan de secuestrar al hijo de Trujillo en La Habana por 2 años. Ramfi, que luego fue su heredero, Ramfi Trujillo, también un criminal, un padre, un psicópata. Teniendo 2 años, vino a La Habana a tratarse médicamente, junto con la querida de Trujillo, que luego fue su esposa, la gallega, María Los Ángeles, que se llamaba el apellido Rodríguez, una descendiente española, españolita del siglo. En ese momento era la querida y vino a tratarse de operarse a La Habana, que siempre ha habido un número de ellos. Y a pesar de toda la seguridad, de toda la atención, hubo un plan, al parecer de ABC, de secuestrar al niño y hacer algunas exigencias a Machado, de el preso político y quizás algún también. Eso no ocurrió por suerte, porque aunque fuera un psicópata el niño, y aunque fuera hijo de un asesino, un niño es un niño. Y no, me viene a la mente ahora la palabra de Betances, era el Rodillo, el anarquista italiano, que estaba muy dolido por la muerte de Maceo, que se suponía había sido por una traición española de Sertucci, del doctor Sertucci, que no fue así. Pero eso fue lo que llevó a algunos anarquistas que habían ajusticiado en España el gobierno de Cánovas por el proceso del bolchevique. Y se le presenta a Yolillo en París a Betances y le dice que le facilita recursos para llegar a España y matar a la reina de Cristina de Habsburgo y al niño que tenía un regaño, Alfonso XIII. Y le dice Betances en el mejor espíritu martiano, dice, ni niños ni mujeres, eso es indigno de una causa natural. Si usted quiere matar a alguien, mate acá, que es el asesino y que de verdad el poder fue de la frase Cuba hasta el último hombre lo puede decir. Ese es el básico aquí. Se le apareció en el balneario de Santa Águeda, en el Cusco, y le metió testículo y acabó de boca. Pero lo que quiero decir que no hubiese enaltecido ninguna causa de secuestrar a un niño.
No importa el padre, no importa el linaje. Hay otra trama que es la penetración nazi en el Caribe antes de que sea canciller. Eso empezó desde antes. O sea, los nazis no tenían nada de lo que hicieron fue improvisado. Había una escuela de geopolítica como Hofer, general en Múnich, que desde el año 22 publicaba una revista, por lo tanto en el 33, cuando llega Hitler todavía esa revista tiene muchísimos números y ha venido analizando la situación geopolítica de todos los territorios de la Tierra. O sea, si ellos iban a implantar un gobierno mundial, un Reich mundial, como era la idea, que durara un milenio en el plan, si lo iban a hacer, ellos tenían que saber dónde estaba el cobre, dónde estaba el níquel, dónde estaba, qué alimentos podían tener los soldados, dónde había ganado, dónde había azúcar, o sea, donde se producía azúcar, dónde estaba el tabaco. Pero tenía una visión mundial, sabían qué querían en cada territorio. Y los mandan el libro aparece en la novela, aparece una versión de que lo que querían de Cuba era azúcar, por supuesto, café, tabaco. Y, asombrosamente, casado. El casado no pesa, el casado no se corrompe, el casado viene a la mochila de los soldados un alimento energético de primera. Bueno, pues casado. Y plátano de la República Dominicana, que por supuesto que debo decir que son los mejores que vi. No plátano, bueno, sabían lo que vinieron. Entonces, esa trama de los nazis en el Caribe, que son los que secuestran a niños, en fin. Y también hay una trama interesante, que para mí me fue interesante, que es que Trujillo, con su diabólica astucia, capaz de poner a servicio a los más refinados intelectuales del país, sin tener que asustarlo, solamente con su capacidad de encanto, con lo que diga, pues descubre una especie de grupos secretos en su entorno, que eran los herederos de unas cofradías ancestrales que vienen del antiguo Egipto, de los escribas. Y era todo el personaje que hacía el trabajo de oficina alrededor de él y que tenía su propia agenda política, su propia agenda, digamos, allí en el trabajo. Eso sería algo parecido a una explicación de lo que se entiende por estado profundo, que es el inamovible. Cambian los presidentes, cambian los partidos, cambian los sistemas, pero hay un estado profundo que no se puede. Ese es el que archiva, ese es el que redacta, ese es el que traduce, ese es el que manda un oficio a una oficina a otra, y que solo con demorar que ese oficio llegue allí, ya influye en la historia. O en perder el documento ya influye en la historia. Entonces Trujillo se da cuenta que eso existe y, por supuesto, no va a permitir eso en su entorno. Y los arresta a todos y los tortura y los asesina y los desaparece. Por eso es el fin de la llave, al final se revela, y esto es cierto, que había en la cárcel de las 40, que era la cárcel más terrible de Trujillo, había un pequeño cantero, un jardincito lleno de llaves oxidadas, y era que los que entraban presos les exigían que las llaves eran lo que lo ataba con su vida normal. O sea, con la llave de su casa, la llave de su oficina, la llave de un almacén, la llave de la casa de su mamá, no sé. Era lo que tenía un sentido de arraigo con la personalidad de cada uno que la hace para siempre. O sea, los que entran y perder toda esperanza. Por eso llaman a una llave, eso fue cierto. O sea, eso era real. Había miles de llaves. Y no sería tan impactante como las montañas de zapatistas de niños en Auschwitz, los Buchenwald, pero también es un testimonio de ese tipo. Aquí pasan personajes se mezclan reales con ficticios, por supuesto. Pero Osvaldo Bacila, que fue la Gabriela, es un personaje importante. Machado es importante. Alberto Lamar Schreier, que en alguna medida fue el gran ideólogo de Machado. Alguna gente lo trata de reivindicar y acompañó a Machado junto con el general Molinero en el viaje secreto que hizo en el 35 a la Alemania nazi, invitada por los SS. Están las fotos en el libro que con Pablo Diablo. Están las fotos de ese viaje secreto, donde hubo una entrevista con Mussolini
que Trujillo le decía a Machado, la revancha, vamos a la revancha. Es decir, volver a instaurar la dictadura. Y claro, los nazis le convenía a un dictador como Machado, que un grado, o una petaquía, o lo que fuera. Así que ahí también hay esa. Aquí sale un personaje curioso, Mariano Fajé. Porque Mariano Fajé, aunque era un represor, Mariano Fajé era un muy buen detective. Alfonso Luis Fox, jefe de la Policía Judicial de Machado, un personaje aquí. Y Fajé se decía, había idea de tener un topo comunista sembrado en el organismo represivo. Después fue un criminal, pero fue el hombre que descubrió al único, al espía alemán aquí, el único espía fusilado en el hemisferio occidental en esos años. Bueno, esa es la trama. Aquí hay la historia de amor, la historia de misterio, bueno, todo hay una faceta que se habla poco, que es el ocultismo de los nazis. O sea, el cultivo de la magia negra, la ciencia oculta y la contraposición aquí en La Habana, en el Capitolio, que juega un papel importante, la imagen del ángel rebelde, la estatua esa que fue la portada también muchos años de Alma Mater, de Meyer. Esto es una trama sobre el ocultismo inglés en La Habana, inventado por Aleister Crowley, el gran ocultista inglés, que es el verdadero creador de este símbolo, no es Churchill, que es un conjuro contra los nazis, contra la magia negra nazi. Y está Bonse Bottendorf, que era uno de los ocultistas de él. O sea, hay una historia también del nazismo que no tiene que ver con lo que conocemos, sino con el uso de rituales, uso secretos. A veces era una orden secreta también, o sea, aparte de los grados que tenía el público y la imagen pública, era una orden secreta que tenía un rito de iniciación, que creía en los grandes ancianos, incluso dicen que los campos de concentración eran una especie de, como decir, seña, o guiño, para que se manifestaran los grandes ancianos sobre el verdadero poder en la tierra, en fin. Bueno, todo eso está aquí también, el Capitolio juega un papel. No hablo más porque si no, eso le llaman spoiler. Revelar la trama le llaman spoiler. Bueno, y el otro libro es una compilación, se llama Juan Bosch y la expedición de Cairo. Yo tengo la suerte de estar trabajando como investigador académico de la Fundación Juan Bosch. Y estamos trabajando con la papelería del profesor Juan Bosch, con sus documentos. Y ahí aparecen cosas interesantísimas que nunca se han publicado. Y que entre ellas estas, que tienen que ver con confite, no son solo los que leemos. Aquí hay un documento clasificado, reportajes, entrevistas de la época. Aquí hay oficios entre instancias de gobierno. Es una antología, es una compilación para hacer con los explican los criterios de cómo está estructurada la economía. Pero una compilación que, por ejemplo, nos está sirviendo de referencia, así como estamos aquí, para otra compilación, porque estamos en el año del 60 aniversario de la llegada de Bush a la presidencia. Y también del derrocamiento, 7 meses después. Entonces estamos haciendo ahora una compilación sobre el gobierno de Bush. Pero muchas veces son anistas, que no son el gran documento oficial. Pero puede ser la carta, en el caso de Bush, la carta de un campesino que le propone al presidente cambiarle una chiva por una vaca para poderle dar leche a los hijos porque vive solo, que no tiene mujer, que no sé qué, y tiene que darle leche a los muchachos que son 6 o 7. Le propongo al presidente que le cambie la chiva, un puerco, no sé qué cosa quería cambiar para que usted me dé una vaca. Entonces eso refleja mejor en un documento oficial, refleja a un presidente. Porque además Bush lo respondió. Y diría, bueno, el tipo la hizo, no, le respondí. Y le respondí enseguida, porque también nosotros medimos mucho en documentos de tipo la respuesta, cuánto medio llegó la solicitud y una respuesta. Para que tengan una idea del Estado dominicano bajo Trujillo, que era terror. 3 días entre que tú escribías y Trujillo. La respuesta puede ser negativa.
como que el general Leonardo Pérez Dámara, que es el gran traidor de Fines, y no solo por el dinero de Trujillo, que ya sabemos que se le dio, quién se lo dio, en Nueva York, quién se lo entregó, todo eso se sabe, está documentado, pero que Leonardo Pérez Dámara trabajaba para Trujillo desde el 45. O sea, la expedición fue en el 47. Y tú dices, bueno, todavía no era jefe de ejército, era ayudante militar de grado. El grado tuvo el 44 al 48. Bueno, de ahí hay pruebas de cómo lo cortejaron, de cómo lo invitaron, de cómo fueron los tiempos. Y él que se dejó creer, y se dejó creer. Y terminó trabajando y traicionando la expedición de California. No solo por Trujillo, sino también por el gobierno. Aquí hay pruebas que nunca se habían. Salió un recortico de prensa en inglés, perdido, pero que Bush lo tenía guardado, de por qué la expedición no llegó. O sea, la expedición salió atropellada, enloquecida, mastodóntica, todo eso, pero la expedición llegó a salir. Ahí Maferrer trató, en vez de coger para la derecha, hacia la República Dominicana, llevó el barco que tenía hacia la izquierda, porque la idea de Maferrer era darle un golpe de Estado frío y hacerse. O sea, que la expedición no cumpliera el objetivo libertario, aunque había mucha gente ahí de dudosa moralidad, como se decía. Cuando ya tenían tradicional, había gente heroica, como vos, como Belomir, como Mauricio Valle, que todo desaparece aquí, por orden de Trujillo desaparece en La Habana en el 50. Había gente como ahí tuvo Mario Franco, ahí tuvo Fidel, ahí tuvo Bosch, por supuesto. Había gente noble, o sea, en la nobleza no sé si Carlos Franco era noble o no, pero lo demás que mencioné lo era. Pero había un grupo que ya tenía los mapas, ubicaba las joyerías de Santo Domingo para no desembarcar. Entonces, eso no es compatible con la imagen que tenemos nosotros de una expedición como la de Miranda, como la de Ibarra. Bueno, pues así ocurrió. Entonces, aquí lo que decía que es muy interesante que aparece una prueba documental de que aparte de que la Marina de Guerra cubana se propuso para evitar que fueran hacia la Dominicana, la Marina norteamericana se desplegó en el paso y eso sí no se sabe. 5 cruceros y 400 reservistas navales, que era el último detente, si ellos lograron burlar la Marina cubana, eran los que lo iban a detener al precio de hundir los buques. O sea, no se iba a permitir. Y no se iba a permitir, bueno, estaban protegiendo un tirano como Trujillo, que era su tirano. Pero no se iba a permitir porque en el marco de la Guerra Fría, cualquier acción revolucionaria podía tener implicaciones en el balance entre las dos fuerzas encontradas, o sea, el socialismo y el capitalismo Estados Unidos. O sea, hay mucha documentación de ese tipo, de Bush, de si Bush estuvo o no prisionero en confite, porque hay versiones, hay versiones de gente que habla que lo vio en el extremo de confite casi solo, en una manga con una pistola en la mano. ¿Okay? ¿Quién era el que lo había? Había muchas divisiones entre los dominicanos, que eran los rectores de la expedición. El año 44 se hizo en La Habana, por cierto, bajo la égida del rector magnífico de Inclán, Clemente Inclán. Se hizo el Congreso por la Unidad. Ahí se acordó unificar el exilio dominicano y se acordó crear un movimiento, un brazo armado para hacerlo de Confite. O sea, Confite es el fruto o la confirmación del Congreso Dominicano 44. Que por cierto, ahí se aprovecha que en la casa de Chivas, en presencia de Fernando Ortiz, de Trío, un grupo de figuras importantes de política
culturales de la época, se funda el Comité de Legisladores Cubanos Pro Libertad de Santo Domingo, presidido por Chivas. Tenemos la foto, la hemos publicado en ese libro de tomo. Y es muy interesante que Chivas, igual que Fidel, entre los estudiantes de Chivas, los legisladores, hayan sido radicalmente antimachadistas. Porque eran radicalmente antimachadistas, porque eran radicalmente, en el caso de Chivas, no antimatistas. Como dijo Fidel en aquel artículo en Huelva, donde la tilda de Trujillo dice, frente a todos. Si Trujillo desembarca es la única oportunidad que pelearemos al lado de la pista contra Trujillo. Pero también vamos a recuperar la pista. Lo dice claro. Bueno, aquí hay mucha información de ese tipo. Y sí, es cierto que estuvo como rodeado por los maferreristas. Maferrer, según Maferrer, Bosch empezó a dar conferencias sobre historia dominicana a aquella masa que no tenía ni idea porque iban a pelear a morir. Muchos de ellos era por entusiasmo, era por cálculo, era por lo que fuera, ambiciones, ¿no? Y le estaba dando conferencias, historia, geografía, política, dominicana, creo que era Trujillo, como Resolvido, etc. Y eso levantó los celos de los ferrones, porque eso hizo popular a los tradicionales. Entonces le prohibieron, casi lo secuestraron ahí. Y también esa división, aquí hay un reporte de inteligencia norteamericana que dice entre los dominicanos que están en conflicto hay por lo menos 12 que se creen en los futuros presidentes. ¿Tú te imaginas cómo tú vas a poner de acuerdo a gente que en un pequeño grupo, la mayoría de los profesionales, creen que hay 12 que tienen cualidades para ser presidente? Es terrible. Y esa es la historia de la izquierda dominicana, lo sabe Patricio perfectamente. Aquí también este año estamos celebrando el aniversario de Caracol, la expedición de Jamaica. Y usted dice, bueno, ¿por qué fallaron esas expediciones, la del 14 de julio del 61, del 59, perdón? ¿Por qué falló la de Caracol en el 73? Bueno, gran parte es por la resolución de la izquierda. Que después, cuando llegaron a penetrar, la fertilizaron, esa bronca. Y miremos ese espejo, porque no vuelven. Miremos aquí que hay unos brotes de extremismo de izquierda que arremete contra todo lo que no sea el dogma papal de la Iglesia Ortodoxa ideológica cubana. Y mirémonos en ese espejo, porque están haciendo una labor que mucha gente conoce, pero este nivel, esos hombres que están penetrados, están divididos. Porque tú no puedes ser más fidelista que Fidel. Tú no eres más fidelista. Y Fidel era un hombre que se sentaba y le permitió aquí a Pardollada de no operarse la vida. Y cuando Pardollada aceptó, ahí lo vimos en la revista Bohemia, en el programa de Pensar la Historia, que los invito a los que puedan, todos los días a las 8 de la noche, en YouTube, en Facebook, hay 4 canales de Facebook, y en Telegram al día siguiente para ahorrar datos sobre la obra. Pues ahí hemos analizado ahí cosas que evidentemente van más allá de la historia. Porque que Miami diga que Cuba antes se encontró una tacita de oro, yo lo puedo entender. Pero que tú arremetas en nombre de una supuesta ortodoxia de izquierda contra una política como la de Fidel, que fue de unir y de sumar, no de restar. Aquí está Hassan Pérez Casabona, aquí está Israel Rojas, de Buena Fe. Ya hablé de Carlos Lazo, no está aquí más Leslie, porque se operó, venía a la feria, a participar en el panel y no pudo operar, además perdió una hija hace 15 días. Y que arremetan contra, que la derecha arremeta contra esos movimientos, esos proyectos, eso es lógico, o sea, esa es su tarea. Pero que arremeta contra Israel Rojas, contra Carlos Lazo, contra Marlene, contra Elena Freire, contra Ramonel Portiosó, decía que Max era un verdadero fidelista. No, ya, arremeté contra pensar la historia. Yo soy el defenestrado que vivo en Campilla. Según ellos, el defenestrado que vive en Campilla.
Yo le digo, voy a presentar mi libro en Villamil. Y donde quiera estar, yo lo dije en el panel, aquí hay gente, aquí mismo puede haber gente que venga con la misión de informarles, darle combustible. Eso no lo resguarda, dicho no me interesa. Nosotros sí damos la cara, ellos somos el orden de la mayoría. Nosotros sí damos la cara, están nuestros nombres, nuestros apellidos, la ubicación, y si quiera polemizar, con mucho gusto, lo hacemos en público y de manera. Yo me he entendido demasiado, digo lo que le dije a Omar que iba a hablar. Solamente decirles que con mucho gusto enviaremos los libros que mandé para que complete la colección de la Academia de Biblioteca Nacional. No es lo ideal que se vendan, claro, se vendan, no, se legal, me da igual. Yo no vivo de los libros que escribo. Y yo creo que un poco, Rafael, pueden darse el mundo de libros. Pero lo que sí me interesa, este es mi público natural. Yo escribo para ir pensando en los cubanos. Lo cual no quiere decir que no le tenga un inmenso aprecio al pueblo dominicano, que nos respeta, que nos quiere, que le somos útiles. Por razones diversas, porque el nivel educacional de aquí no se compara con el nivel educacional con todas nuestras adultas. Y hay un problema de nivel, de calidad de educación. Un problema que no se ha resuelto ni con miles de millones. Porque el 4% del PIB se lo dieron extra al Ministerio de Educación para lograr la excelencia. No ha pasado nada. Sigue la cosa común. No es un problema de dinero. Hay mucho problema de eso. Entonces, bueno, lo que podamos hacer, aquí están las hojas para que se anoten y nosotros podemos llevarlo a la versión electrónica. Y darle muchísimas gracias a ustedes por venir, por haber conmovido con su presencia. Gracias, Eliada. Yo quiero que le entregue esos dos libros a Marisa para que directamente vayan a... Sí, por supuesto. Con la foto para que sufran. Y Marisa, encárgate de revisar qué nos falta de enviar, además del ingreso para que sufran. Y en lo que ahora doy la palabra, voy a ir pasando como escolares sencillos las hojas para que ustedes anoten correo, números por WhatsApp, etcétera, canales de Telegram, etcétera, para que ya pueda ir. Vayan haciéndolo ahí, pongan por supuesto nombre, apellido. Ajá. Entonces, pregunta, intervención, comentario. Seamos breves para que puedan, seguramente varias personas van a intervenir, seamos breves para que más puedan hacer. De manera muy breve, sin usar el micrófono. Dicen que hay dos cosas peligrosas en la vida: un león con hambre y un cubano con un fuego. Bueno, vamos a bajar el fuego. Quería felicitar a Eliades por la presentación de su obra. Un hombre que tiene muchos libros escritos, y creo que es obligación de todo ser viviente de este mundo escribir sus experiencias, de transmitir su conocimiento para los que vienen detrás, para los hijos, para los nietos, porque de eso se trata. Ese es el sentido moral de toda la revolución, trabajar para los que vienen detrás, y en última instancia
de libros, la Biblioteca Nacional, donde yo venía a leer los periódicos antiguos, casi todos los días venía durante mucho tiempo, en los años 60, 70, porque es una voz contra la ignorancia y una luz en la oscuridad, toda biblioteca. Más en el marco de la Feria del Libro, que lo hablamos en la presentación anterior. Yo he participado en muchas ferias de libros, en distintos lugares, aquí en La Habana, en Madrid, en República Dominicana, y algo que últimamente me ha llamado la atención, y yo lo he visto, he visto, por ejemplo, en una feria de libros y veo las obras de Cervantes, uno de los más grandes de la literatura, si no el más grande de la literatura española, Miguel de Cervantes y Saavedra, y al lado veo los libros de Harry Potter, o sea, por eso recuerdo este refrán de un crítico francés del siglo XIX, dime que lees y te diré que vienes. O sea que yo lo exhorto todos los días a vivir la experiencia y a leer, correctamente, saber escoger la lectura, aunque todo libro tiene su conocimiento. Así que bueno, pues nuevamente, felicidades y todo libro, para la redundancia, contribuye a la cultura. La cultura es la que forma la conciencia de los pueblos. Hace falta elevar la conciencia. Pero como diría Bertolt Brecht, solo los pueblos que tienen conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Gracias, Ariel. ¿Alguien quiere preguntar, comentar? Patricia. Sí, la novela se titula El Jardín de las Llaves. Y la publicación Juan Bosch y la expedición de Cañón. Ambos, bueno, primero publicado por el Archivo General de la Nación, el segundo por la Fundación Bosch. Publicamos juntos, tiene 3 tomos, se llama Fugas Equivocadas. Machado, Patricia Trujillo, una historia de violencia y tradición. Yo creo que es hasta aquí, creo, son 3 tomos. Pero ahora aprovecho para decir a Patricio y a todos, quería, por supuesto, la mediática tiene cada vez más fuerza porque lo tiene en el espacio público, en la manera en que la gente interactúa hoy con los libros, con los documentos, etc. De tal manera que todo aportes y soportes digitales va directamente a parar allí, aparte de lo que nosotros hacemos, y es una manera de tenerlo en la biblioteca y de que se distribuya también con facilidad. Yo te voy a mandar la versión digital de todos y por supuesto la biblioteca de la organización final, empresa de digital, científico, de pago. Aquí todos tienen sus intereses. Hablo así en confianza porque estamos en la casa. ¿Alguien más? ¿Comentario? ¿Alguna pregunta para hacer? Sí, sí.
mucha menor medida, por supuesto, que la horda que rodea a Puentes de Amor, a Eliade, Universal de Historia, a Marx, etc. La biblioteca, como toda institución pública socialista, doblemente, porque una biblioteca es siempre socialista por constitución y esencia. También cada rato recibimos ataques de distintas índoles. A mí no me molestan del todo. Debo decir que el ataque es también una medida del trabajo que se está haciendo y el papel que se está cumpliendo. Siempre pienso que las hordas fascistas reaccionan ante, por supuesto, tratar de disminuir todo lo que se hace en el bien de la cultura, en el bien de Cuba, de la humanidad, en definitiva. Bueno, si no hay más palabras, yo quisiera, aunque huelga, porque ya lo hemos hecho, repito, en primer lugar con la asistencia, como el propio Eliade ha destacado, y con la atmósfera tan hermosa que compartimos esta mañana, agradecerle mucho a Eliade, porque siempre ha estado cerca, no solo de sus fundaciones, aquí en la biblioteca, ha estado cerca de la biblioteca desde República Dominicana, con el gran trabajo sobre Cuba y Dominicana y otros entornos ha estado haciendo y hace eso en primerísimo lugar. Siempre, además, de manera cordial, rápida, se le puede consultar cualquier cosa y siempre está a disposición como el gran historiador que es. Estoy seguro que muchos afirmarían aquí conmigo que esos años de Eliade en República Dominicana han alumbrado profundamente la historia conjunta de Cuba y la República Dominicana y el Caribe, como un gran acierto del historiador que es santiaguero natal, además lo que lo conecta doblemente con la República Dominicana. En las instituciones más importantes de la cultura que hay en Santo Domingo, el archivo que ya mencionaste, las distintas organizaciones en torno a vos, la biblioteca, etc. No tengo otra cosa que decir y soy testigo de y por último yo quisiera tener la oportunidad de que Carlos nos dijera algo, porque alguna vez nos hemos encontrado en aeropuertos y siempre le decía, yo sé que sus viajes son muy rápidos y agitados, pero siempre me decía que tenía que hacernos la visita y me alegro que sea hoy entre amigos y que nos diga algo desde Puentes de Amor. Bueno, primero que todo, muchas gracias por tenernos por acá hoy. Gracias al doctor Eliade Acosta. Yo lo primero que quiero decir es que no solo yo, muchísimos cubanos y cubanas emigrados somos asiduos televidentes, si esa es la palabra, de los programas del doctor Eliade Acosta. Desde que estos programas surgieron, es algo adictivo en el sentido positivo. A veces las redes sociales son adictivas en el sentido negativo, y el chisme, el break, y la gente tiene esa cosa morbosa
saber y de patria además. Entonces, para mí es un placer primero estar acá, coincidimos, no está planificado y nos comunicamos. Yo me comunico muchísimo con el doctor Eliade Acosta y con el cartero Fogón, que es su editor. Últimamente, además, le quiero agradecer porque doctor Eliade Acosta y Alexandra Victoria siempre están del lado de los lectores de la historia y del lado de lo que es justo, y del lado de la patria, y del lado de la defensa de la soberanía y del lado de la familia cubana. Y ha sabido ver la necesidad en este momento de aunar fuerzas entre todos los cubanos y las cubanas de buena voluntad que quieren que se acaben las sanciones que pesan sobre el pueblo cubano, que finalice el bloqueo y que se respete la soberanía nacional y que se construya el puente de amor entre los pueblos de Cuba y los Estados Unidos. Y nada, para mí es un honor ser uno más, un estudiante, de llegar ahí y sentarme. Casi nunca comento en su programa porque es cuando estoy oyendo, es cuando me toca ponerme un tapón en la boca y abrir los oídos y oír. Así que muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Tampoco dejar de significar que, como ya dije al inicio, estamos en el reino de este mundo, rodeado de una particular refracción de un artista bastante joven cubano, Mario Favela, en esta exposición en Cuerpo y Alma, que está dedicada, inspirada en los 170 años de Martí. Se inauguró justo el 27 de enero a las 7 de la noche y nos conduce por algo que, bueno, por supuesto, Martí vivió como ninguno, pero que a todos nos toca en algún modo, que son los obstáculos del viacrucis humano en la persecución de un ideal y de la acción del bien. Y no por gusto, ni por casualidad, sino por causalidad estamos aquí con el día de esta mañana. Muchas gracias a todos. Y así como hemos disfrutado este encuentro. Gracias a todos.